Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo resolver ejercicios de dinámica, específicamente cómo resolver ejercicios con las leyes de Newton con un sistema de poleas. El primer ejercicio que vamos a estudiar indica lo siguiente: respecto a la siguiente figura y despreciando el roce, determinar A, la aceleración del sistema y B, la tensión de la cuerda del sistema. El sistema que tenemos acá muestra una mesa, ¿cierto?, con una polea y dos cuerpos, dos bloques que tenemos el cuerpo 1, de masa 1, 2 kilogramos, y el cuerpo 2, de masa 2, 8 kilogramos. Para poder realizar este ejercicio necesitamos primero realizar los diagramas de cuerpo libre. Los diagramas de cuerpo libre van a indicar las fuerzas que actúan para cada uno de estos cuerpos. En el caso del cuerpo 1, idealizamos el bloque 1 como una partícula, donde indicamos que la fuerza que actúa normal hacia arriba, fuerza de contacto, el peso hacia abajo y la tensión propiamente de la cuerda. En el caso del cuerpo 2, también idealizamos este bloque como una partícula y indicamos que tenemos la tensión 2 hacia arriba de la cuerda y el peso 2 hacia abajo. Para poder realizar los ejercicios debemos recordar qué nos indican las leyes de Newton. En este caso, la primera ley de Newton indica que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 si el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante. La segunda ley de Newton indica que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, siempre y cuando este cuerpo esté moviéndose sin velocidad constante. Para poder resolver el ejercicio planteado, necesitamos ocupar las leyes de Newton en ambos cuerpos. En este caso, para el cuerpo 1, y tal como se ve en el diagrama, en el eje Y hay dos fuerzas actuando, pero en el eje Y el cuerpo no se mueve. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. En este caso, las fuerzas que actúan son dos, que es la normal del cuerpo y el peso. En ese caso vamos a tener la normal menos el peso del cuerpo 1 igual a 0. ¿Qué ocurre? ¿Por qué colocamos positiva la normal y el peso negativo? Porque por convención utilizamos positivo hacia la derecha y hacia arriba y negativo hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Que ninguna de las dos incógnitas que tenemos, tensión o aceleración, necesitamos la normal y el peso 1, por lo tanto dejamos simplemente hasta ahí esa ecuación. Pero en el eje X, ¿cierto?, el cuerpo se está moviendo. En este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. Para eso tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración que lleva. ¿Cuáles son las únicas fuerzas que actúan en el eje X en el cuerpo 1? Solo la tensión, tal como se ve en la figura y en el diagrama de cuerpo libre. En ese caso vamos a tener la tensión 1 del cuerpo igual a la masa 1 por su aceleración. El valor de la masa 1 es un valor conocido, que son 2 kilogramos. Entonces la tensión 1 va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración de ese cuerpo. ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos dos incógnitas, la tensión 1 y la aceleración. Por lo tanto, aquí obtenemos la primera ecuación, ¿cierto?, que vamos a ocupar más adelante para saber los valores. En el caso del cuerpo 2, tenemos que en el eje X no hay fuerzas actuando, por lo tanto la sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Pero en el caso del eje Y sí hay fuerzas, que es la tensión y el peso. En ese caso, siguiendo con la convención de signos, vamos a tener que en el eje Y vamos a tener la tensión 2 menos el peso 2 del cuerpo igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Por qué le colocamos signo menos? Porque el cuerpo se va moviendo hacia abajo, así que va acelerando hacia abajo, en este caso es negativo. De nuevo acá hay valores que conocemos. El peso del cuerpo 2 es la masa 2 por la aceleración de gravedad y en este caso nos va a quedar menos la masa 2 por la aceleración. Masa 2 la conocemos, G, 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos 8 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado igual a menos 8 kilogramos por la aceleración. Obtenemos este valor, entonces tenemos que la tensión 2 menos 78,4 newton va a ser igual a menos 8 kilogramos por la aceleración. Podemos despejar la tensión 2 y obtenemos que menos 8 kilogramos por A, y el que está restando pasa sumando, más
78,4 newton, ¿cierto? Y nos queda una segunda ecuación. Ahora, de nuevo tenemos dos incógnitas, tensión 2 y la aceleración. ¿Qué ocurre? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que las tensiones de las cuerdas 1 y 2 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es solo una polea con la misma cuerda. Entonces, sabiendo que ambas son iguales, ¿qué hacemos? Reemplazar la ecuación 1 en función de la 2. Entonces, como la tensión 1 es igual a la 2, lo que vamos a obtener es 2 kilogramos por la aceleración, igual a la tensión 2, que eran menos 8 kilogramos por la aceleración, y todo eso más 78,4 newton. ¿Qué hacemos acá? Dejamos todas las incógnitas a un lado, los números al otro, entonces vamos a tener 2 kilogramos por aceleración, el que está restando pasa sumando, 8 kilogramos por la aceleración, y todo es igual a 78,4 newton. De acá obtenemos 10 kilogramos A igual a 78,4 newton, y de aquí al despejar se está multiplicando, pasa dividiendo, 78,4 newton dividido 10 kilogramos, y obtenemos el valor de la aceleración como 7,84 metros por segundo cuadrado. Ahora, este valor de la primera incógnita que estaba solicitando el ejercicio. El valor de la segunda incógnita es la tensión, ¿ya? ¿Qué ocurre en este caso? Tenemos dos ecuaciones donde podemos obtener la tensión, recordando que ambas, 1 y 2, son la misma, porque es la misma cuerda. Entonces basta que la aceleración que se obtuvo en la primera parte del ejercicio, yo la reemplace en una de estas dos ecuaciones. Entre la 1 y la 2, ¿cierto? Vamos a elegir la ecuación 1 y vamos a tener que la tensión va a ser igual a 2 kilogramos por la aceleración. La aceleración la obtuvimos, ¿cierto? Anteriormente 7,84 metros por segundo cuadrado, y este valor obtenemos 15,68 newton. Ese es el valor que vamos a obtener para la tensión. Ahora, de todas maneras, si el valor de la aceleración la reemplazáramos en la segunda ecuación, de todas maneras iba a dar el mismo valor. Eso lo puede hacer cada uno al volver a rehacer este ejercicio. Bien, entonces terminamos el ejercicio, tenemos nuestras dos incógnitas y sabemos cómo resolver un ejercicio sobre leyes de Newton, específicamente con poleas.